Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Tras la Posverdad. Yo, Oscar Pérez y Melvin Hilario le damos la bienvenida a nuestros programas. Y recuerde, por favor, darle a la campanita, suscribirse a nuestro programa y dejar sus comentarios, que es la forma en que se alimenta este programa. Recientemente en los medios de comunicación aquí en los Estados Unidos, paulatinamente ha habido un cambio en el tono de cómo se informa sobre la guerra Ucrania-Rusia. Por primera vez comienzan a levantarse, estamos hablando las últimas 3, 4, 5 semanas, críticas en contra del ejército ucraniano, y se han acelerado las críticas en contra de Ucrania y su posibilidad de ganar la guerra después de la reunión de los países miembros de la OTAN en Vilnius, donde hubo una escaramuza verbal entre Zelensky y varios de los presidentes de los países que han apoyado a Ucrania. Pero últimamente ese apoyo abierto, sin ningún tipo de duda, y donde solamente se pronunciaban alabanzas, Slava Ucrania, alabanzas a Ucrania, de que Ucrania estaba ganando la guerra, de que Rusia estaba de rodillas, y todo eso se ha comenzado a disipar por una información un poco más, digamos, fría con respecto al análisis de la guerra. Pero no solamente eso, voces en contra de la guerra, como el caso de Donald Trump, que lo ha hecho al principio, pero otras voces han comenzado a levantarse en los Estados Unidos pidiendo abiertamente el fin de la guerra. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué ha pasado en el campo de guerra que ha conllevado a ese cambio tan significativo y que se puede palpar en la forma en que se informa ahora en los Estados Unidos sobre la guerra de Ucrania? Y ha sido el fracaso de la contraofensiva ucraniana, que se tenía como esperanza que iba a dividir a Rusia. Y Melvin, tú puedes poner el número 1. Comienza por el febrero del año pasado. Ok, si ustedes ven, ese es como ha ido progresando la guerra en Rusia. El primer mapa establece lo que era el mapa de Ucrania antes del comienzo de la guerra en el febrero del 2022. En lo que ustedes ven en el segundo mapa es marzo del 2022. Y si ustedes ven, en la parte norte de Kiev se encuentran zonas donde estaban ocupadas por Rusia. Pon los otros de abajo. Ok, ese es en noviembre del 2022, luego junio del 2023. Como el campo de guerra prácticamente no ha cambiado. La parte que ustedes ven en azul, en el noviembre del 2022, fue el resultado de la contraofensiva ucraniana que tomó parte de lo que era alrededor de Kharkov y avanzó en la parte en Kherson. Ponga el último ahora. Ese es antes de que comenzara la última ofensiva de Rusia, de Ucrania. Ese está un poco, porque tanto Kherson como especialmente Bakhmut está ahora en manos de los rusos. Pon el último, el primero que pusiste. El primero que puse, exacto. Amplíalo donde tú puedas. Esa es la situación al día de hoy. La contraofensiva ucraniana, si comparamos el mapa entre junio 5 y julio
23-24, la diferencia ha sido nada. La misión de la contraofensiva era romper el territorio ocupado por Rusia, que es el que está enrosado, romperlo por la mitad, entonces dividir las zonas rusas de manera tal de que el ejército ucraniano rompiera el frente, y eso no se logró. Han pasado desde junio 4 hasta el día de hoy prácticamente 6 semanas y el frente no ha cambiado. No solamente que no ha cambiado, sino que Ucrania ha sido incapaz de romper la primera línea, de llegar, no de romper, de llegar a la primera línea de defensa de Rusia, a las trincheras rusas, a las primeras líneas de defensa, cuando se esperaba que a esta altura de juego Ucrania hubiera ocupado bastantes territorios. Pero otra cosa peor ha pasado. Aparentemente, con el bombardeo en Odessa, los rusos están indicando que ellos van a tomar a Ucrania, van a tomar a Odessa y van a eliminar la única salida al mar que tiene Ucrania. Y tú te preguntas, ¿qué tiene todo esto que ver con el cambio de actitud en términos informativos de la prensa en los Estados Unidos? Es el reconocimiento de todos los sectores, independientemente de cuál sea su posición con respecto a la guerra en Ucrania, de que Ucrania perdió la guerra. Y por ende, hay que tratar de ver la forma en que se llega a un acuerdo con Rusia. Pero en estos instantes, después de todos los muertos que tiene Rusia, Rusia no tiene el más mínimo deseo de conversar. Y lo que la advertencia que tanto Lukashenko como Putin le dijeron recientemente a Polonia, en sentido de que se ha estado barajando la idea de que si Ucrania no gana, o se ve que Ucrania va a perder, una alianza de varios países europeos, miembros de la OTAN, incluyendo básicamente a Polonia y a los países del Báltico, podrían entrar a Polonia para tomar participación directa. Y recuerden, si Polonia, Rumanía y los países bálticos entran al territorio ucraniano, a ellos el artículo 5 de la defensa mutua entre los países de la OTAN no los cubre. Y la advertencia de Putin a Polonia es: si ustedes entran en Polonia, nos podrían enfrentar a nosotros. Pero si entran a Bielorrusia, que es parte de los territorios que históricamente Polonia ha reclamado como suyos, los vamos a destruir. Nosotros vamos a considerar como una apertura de guerra en contra de Rusia. O sea, lo que nosotros vemos en Rusia es un incremento de la agresividad por parte de Rusia, mientras que en Occidente nadie sabe lo que va a hacer. Se sigue hablando de que le van a dar los aviones F-16, pero los Estados Unidos dicen hoy que no, mañana que sí, pasado mañana que veremos, y cosas por el estilo. Porque otros aspectos. Las ganancias para el consorcio militar en términos de venta a Ucrania se están comenzando a ver ya como ganancias, porque todas esas imágenes de los tanqueguerras alemanes, norteamericanos e ingleses le están afectando en el bolsillo a las empresas occidentales que se dedican el armamentismo. ¿Por qué? Porque si los rusos con un T-72, que cuesta a lo mejor $1,500,000, logran el mismo nivel de efectividad y destruir a un Leopardo o a un Bradley norteamericano que cuesta 10 veces ese valor, ¿a quién yo le voy a comprar? Porque yo voy a pagar $20 millones por un tanque de guerra que tengo uno con el mismo nivel de efectividad y que me cuesta a mí $4 o $5 millones. Entonces, tanto así que Arabia Saudita ha trasladado su principal centro de compra de armamento de Washington a Beijing. Y cuando a los capitalistas le dan por el bolsillo,
reaccionan de muy mala manera. Entonces, esa es la situación que tenemos ahora mismo. Europa se está descentralizando. El acuerdo que ellos pensaban que iban a lograr con Latinoamérica, lo que a mí completamente me sorprende, es el hecho de que, como los europeos pensaban que ellos iban a convencer a los latinoamericanos de que se pusieran de rodillas de nuevo. La completa crítica y la completa inefectividad de la cumbre entre los países latinoamericanos y los países de la Unión Europea en Bruselas demuestra no solamente que Occidente no va a ganar la guerra en contra de Rusia, sino que ha perdido su dominio sobre el tercer mundo. Y esa es la peor de las derrotas, porque la misión de todo esto era destruir a Rusia para desde ese punto de vista poder enfrentarse a China y impedir el surgimiento de un mundo multipolar. Eso no se ha dado y ahora la pregunta es la siguiente: ¿cómo nosotros logramos rescatar parte de la influencia perdida, parar la posibilidad de que el BRICS emita una moneda alternativa al dólar y que los países latinoamericanos, africanos y del tercer mundo se sigan uniendo en exigiendo un intercambio comercial más justo en el mundo? Tanto Latinoamérica como África se han dado cuenta de que el rey no tiene ropa y que por ende esta guerra en Ucrania ha sido el error geopolítico más importante posiblemente en los últimos 200, 300 años. La idea de que Rusia se iba a derrumbar frente a las sanciones de Occidente partieron de una premisa de que sin Occidente ningún país tiene posibilidades de sobrevivir. Y Rusia y China han demostrado que Occidente no es imprescindible y a veces ni siquiera necesario para el desarrollo de los pueblos, sino que es el gran impedimento para el mismo. Y recuerden lo siguiente: no basta con que usted quiera controlar a otros países. Tan importante como eso es que los otros países le permitan que usted lo controle. Y ese ha sido el gran fracaso de Europa y de los Estados Unidos, es que en esta guerra ellos despertaron los demonios de la independencia ideológica y mental que el tercer mundo tenía sobre el primer mundo. Sus fracasos en la imposibilidad de llegar a un acuerdo con Rusia ha demostrado la falta de entendimiento y la falta de capacidad de la alta dirigencia en los países occidentales y en los Estados Unidos, que conllevado por el deseo de la lujuria económica, han arrojado el mundo al borde de una guerra nuclear que significaría la desaparición de la humanidad. Y eso ha obligado a los países del tercer mundo a despertar y entender que si nosotros queremos sobrevivir en este mundo, si a Rusia se le hizo lo que se le hizo a un país como Rusia, ¿qué no lo pueden hacer a nosotros? Y este enfrentamiento con Rusia, que ha sido el fracaso mayor en geopolítica en los últimos 200, 300 años, podemos decir, ha tenido consecuencias que nadie predijo en el instante en que se empujó a Rusia a invadir a Ucrania para impedir que la misma fuera parte de la OTAN y se convirtiera en plataforma militar para la destrucción de Rusia. Por lo menos yo y los rusos lo vemos de esa forma. Y hoy, Occidente está pagando las consecuencias. Por desgracia, el principal país
que más ha sufrido en esta guerra es Ucrania, donde miles y miles de jóvenes ucranianos y en cierta forma cientos y cientos de civiles han perdido la vida en una guerra que nunca debió ser, en una guerra que fue increíblemente evitable y que se cometieron a propósito todos los errores posibles para que ella fuera, se materializara. Y de que eso era lo que se buscaba bajo la apariencia de que Rusia es débil e incapaz de sobrevivir las imposiciones económicas que pusieron sobre las sanciones económicas que pusieron sobre su economía, resultaron falsas y por tanto resultaron erróneas. ¿Hacia dónde vamos hacia ahora? Comienza el proceso de preparación de la ciudadanía europea y norteamericana para aceptar la nueva realidad de que hay que sentarse a la mesa de conversaciones con Rusia y que muy posiblemente el resultado de esas conversaciones sea o la partición o la desaparición de Ucrania, o una Ucrania muchísimo más pequeña que la que pudo ser si aquellos acuerdos que se llegaron entre Rusia, la Unión Europea y Ucrania, los Minsk I y Minsk II, se hubieran cumplido. Hoy nadie se imagina de que el Donbass y toda la parte ocupada por Rusia, como vemos en los mapas, van a retornar a Ucrania. Es una imposibilidad y no hay forma de hacerlo. Gracias por su atención y será hasta la próxima. Y recuerde, por favor, unirse a nuestro programa, darle a la campanita y dejarnos sus comentarios. Hasta la próxima.